Sí, Nosotros en marzo del 2020, cuando llevábamos recién, ¿no es cierto?, ni un mes de, ¿qué? Llevamos las condiciones para el empleador o empleadora y para el trabajador o trabajadora, generando una caracterización que permite proteger la actividad laboral. Y como te digo, en educación claramente no solamente fue importante para los trabajadores, sino que también para los estudiantes, tanto de educación prebásica, básica, media y superior. O sea, aquí fue transversal el desarrollo de la actividad telemática. Este año 2021 que recién pasó, se incorporó un nuevo elemento a esta situación del teletrabajo y se especificó sobre el teletrabajo en estado de excepción para aquellas personas, ya sean hombres o mujeres, que tengan a su cargo el cuidado de niños menores y que no los puedan llevar al jardín por diferentes situaciones, o adultos mayores o personas en discapacidad. Eso significa que una persona que tiene estas dos condiciones, estando el país en estado de emergencia por pandemia, puede perfectamente teletrabajar, presentando solamente la certificación que vea cuál es su condición. Y hoy día, yo le decía a Walter al inicio del programa ayer, una muy buena novedad para todos nuestros amigos y amigas que están en la situación de trabajo en plataformas digitales, que eso se da mucho, sobre todo en el tema de lo que es el servicio part-time y lo que son, ¿no es cierto?, los envíos rápidos. Gastronomía en particular se ha aumentado explosivamente, y un sector que la verdad que tiene condiciones laborales bastante precarias, muchas veces sin contrato, solo con comisiones, no se regula el tema del pago del transporte. Y ayer, amigos y amigas, el Congreso aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados en la legislación que regula justamente el contrato de las personas que trabajan en plataformas digitales. Ahora va al Senado, pero va claramente con una alta tasa de aprobación, así que eso es muy importante. A continuación, Sebastián va a presentarle los resultados, porque acá nosotros hablamos del contexto nacional, pero la pregunta interesante es, bueno, ¿y qué ha pasado en la región del Maule con el teletrabajo? Y acá Sebastián, nuestro sociólogo, quien dirigió esta investigación, les va a participar a ustedes de los datos y hallazgos, y al final vamos a hacer un cierre. Bueno, y lo ideal es que si tú nos quieres hacer preguntas, gustoso de responderlas. sí, muchas gracias, Irma. Sebastián, voy contigo entonces. Hablemos ya del teletrabajo en la región del Maule. Acotamos ahí el espacio, la cancha y nos volcamos a cómo es la realidad, la percepción también en nuestra región. Parto preguntándote cómo realizaron esta encuesta y ligadito a eso, ¿cuál fue la población objetiva, Sebastián? Bueno, justamente por las condiciones de la pandemia, metodológicamente hemos hecho un giro a trabajar de forma telemática, aplicando también encuestas telefónicas. Nosotros siempre trabajamos levantando información en terreno, pero para proteger la integridad de los encuestadores, de las propias personas que participan de nuestro estudio. Este fue un caso en el cual lo aplicamos telefónicamente, y la población objetivo correspondió, como ya adelantaba nuestra directora, a tres sectores: empleadores, empresas de los sectores de comercio, de finanzas y educación, que los podemos agrupar, digamos, en un grupo que puede ser llamado de servicios, que son parte del sector terciario de la economía, entendiendo que el teletrabajo tiene una mayor injerencia en ese tipo de actividades porque otros sectores de la economía, como primaria, por supuesto que requiere de presencialidad. Por eso que escogimos esos tres sectores y aplicamos un total de 140 encuestas a empresas y 16 entrevistas cualitativas. Bien, ¿cuál fue la población objetiva en términos de rangos etarios? ¿Tuvieron alguna discriminación ahí o trataron de abarcar la mayor cantidad de personas que tenían pensadas para realizar este muestreo? Eh, Mira, fue la primera cosa no probabilístico, es decir, estadísticamente, por, digamos, tenemos estudios en los cuales seguimos eh, al pie de la letra, digamos, la estadística para que sea representativo, en este caso un estudio más bien exploratorio. Eso como primer punto. Perfecto.
Como segundo punto, como son empresas, en este caso responden encuestadores, o sea, perdón, empleadores, la encuesta, la variable de no la... los trabajadores finalmente, entonces. Claro, no son los trabajadores, entonces no, de quien responde, digamos, la edad o el sexo no tiene una No tiene relevancia connotación. más. Correcto. ¿Cuál es el sector en el que más prefieren mantener este trabajo presencial, Sebastián? Que prefieren este tema más estático, ¿no? De la empresa clásica, que les cuesta a lo mejor dar este salto a la no presencialidad, a utilizar tecnologías que hoy día están funcionando muy bien para realizar teletrabajo, incluso el compartir, no sé, documentos, archivos, todo eso que es algo cotidiano en las empresas, hoy día se puede hacer perfectamente, aunque estés conectado desde la China y es como si estuvieras ahí en la misma oficina. ¿Cuál es el sector más conservador en ese sentido? Bueno, como primer elemento, se entiende teletrabajo cuando se realiza a distancia, pero con un importante factor, que es que exista tecnología de la información en la entrega del servicio. Entonces, si ponemos un ejemplo, cuando se hace, una persona, por ejemplo, trabajaría en costurería, se cierra el local, digamos, y se va a la casa, está haciendo un trabajo a distancia porque estaría trabajando como costurera en su casa, pero no hay de por medio tecnología de la información, por lo tanto no es teletrabajo, sino que pasaría simplemente a ejercer su trabajo a distancia. Entonces, desde ese factor ya podemos ver que teletrabajo, digamos, no es cualquier actividad en la cual uno lo hace a distancia. Y desde esa lógica, en los tres sectores que nosotros estudiamos, es comercio el que es más complejo, justamente porque es una actividad que requiere de presencialidad. Si bien se pueden hacer algunos elementos con tecnología, por ejemplo, cuando uno puede vender a través de una página web, la mayor parte del comercio aún así requiere de una presencia física. Esa es la verdad. Y sin duda que tiene que ver, ese es como el gran limitante que tiene, a diferencia de los otros dos sectores que estudiamos, en el cual enseñanza y finanzas sí que hicieron un giro importantísimo a ocupar teletrabajo. Es decir, si lo vemos en cifras, te puedo decir que en el caso de las empresas que encuestamos nosotros, el 24% del comercio utilizó teletrabajo, 89% en enseñanza y 75% en finanzas. Entonces tú puedes ver que más de la mitad de las empresas de enseñanza y finanzas sí pudieron, y comercio era el que lo tenía más complejo, pero como te manifestaba, tiene que ver con que sigue siendo una actividad que depende mucho de la venta presencial. Claro, es la naturaleza finalmente del negocio lo que pone la limitante también, ¿no? Correcto. Tendrá que ver también, pongo una pausa acá, con las conductas de los clientes, es decir, si hay muy pocos clientes que compran online, que toman esta manera de comprar por catálogo, ya sea vía telefónica o derechamente a través de Internet, también eso limita que este comercio, que este negocio vaya evolucionando hasta finalmente convertirse en un e-commerce, que es como están funcionando la mayoría de las empresas, incluso con unas fusiones gigantescas para que les sea mucho más cómodo a la gente comprar en un mismo sitio. Y yo creo, Walter, también que hay que tomar en consideración las características socioeconómicas de los segmentos a los que se dirigen, porque claramente cuando uno habla del e-commerce, los emprendimientos, todo lo que es en línea, nosotros, ¿no es cierto?, estamos hablando de algo genérico, pero la verdad es que específicamente eso llega a los estratos socioeconómicos más altos, que no es la práctica cotidiana de la persona, ¿no es cierto?, que tiene que estirar el dinero y justamente va al mayorista o a los abarrotes buscando, no sé, hasta 500 o 800 pesos que te ahorre. Para ellos es importante, además que también cuando se compra en cantidad, las personas a nivel de la región del Maule, pensemos que hay un porcentaje alto de personas de zonas rurales que están acostumbradas a comprar la mercadería al mes. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, los supermercados mayoristas o los supermercados de abarrote, las tiendas de abarrote, son la práctica cotidiana. Y la tienda de abarrote de barrio no utiliza el e-commerce. Lo hacen, ¿no es cierto?, a lo mejor las grandes marcas. Nosotros leíamos el año pasado un estudio que, por ejemplo, las tiendas de retail
aumentaron sus ventas producto de la pandemia, pero no así con los negocios de barrio. Entonces también hay toda una correlación en cuanto a lo que tú planteas de la cultura y también del poder adquisitivo. Claro, quizás por eso pasa mucho en la región del Maule, ¿no? La región del Maule, como Mm, dices tú, tenemos un porcentaje de ruralidad importante, si no es más, el 50 más uno, y también muchos adultos mayores. En ambos casos es más complejo entrar a este mundo de lo virtual, y aunque la gente, fíjate que Irma, tenga el poder adquisitivo, ¿ah? Porque muchas veces los productos en línea son más baratos, pero el ejercicio es complejo también. O sea, mm, pasar de ir a la tienda de abarrotes, como dices tú, tocar el paquete de fideos que vengan los 460 gramos, que antes era medio kilo, cada día son más chicos, claro. es distinto a ponerle agregar, agregar, agregar y luego comprar. ¿Ah? Yo creo que también pasa por, como dices tú, por un ejercicio mental inclusive de lo material. ¿Ah? Lo mismo con la ropa, lo mismo con... Y que, claro, de plano hay negocios que no van a funcionar nunca de manera online porque no es su modelo de negocio. O sea, Mm. estas grandes Pero tiendas de ahí a lo mejor abarrote. ahí hay que hacer justamente la diferencia entre el retail y el comercio local, porque si uno, Claro. ¿no es cierto?, toma el ejemplo del e-commerce, de lo que es, por ejemplo, en China, AliExpress o Chain, que son empresas multinacionales que realmente, piensa tú que se asocian a las fortunas más grandes de aquellos países, pero el negocio de barrio, la tienda de ropa de la ciudad, la librería o la cafetería no están en ese circuito. Entonces, por eso que es diferente, y como decía Sebastián, no solamente el 20 y algo por ciento de tiendas funcionó solamente en teletrabajo, sino que ellos no están dispuestos a cambiar la modalidad porque también es importante qué es lo que se nos viene, que es un poco lo que se adelantó al principio de la entrevista, porque hay sectores que definitivamente van a migrar hacia eso. O van a haber sectores que van a trabajar en un sistema mixto, porque también les permite explorar otras áreas. En el caso de educación continua, hay muchas empresas educativas a nivel internacional. Hoy día tú, por ejemplo, ponías un catálogo y te encontrás con carreras 100% online de universidades norteamericanas, españolas, británicas, y hoy día están apareciendo carreras online en universidades chilenas. Entonces, tú ahí ves que hay un cambio porque se demostró que ya por 2 años se pudo generar este servicio educativo a distancia. Salud, más lento, pero todo lo que es con la telemedicina, también, ¿no es cierto?, se está explorando una nueva área. A nosotros nos costó mucho llegar al sector salud y por eso al final no lo trabajamos, porque nos dimos cuenta que el tema de salud, por el tema de la atención inmediata, es más dificultoso, pero en la región metropolitana la telemedicina ha avanzado. Ahí también tiene que ver con los temas culturales, porque acá uno está más acostumbrado a ir al poli o al hospital o a la clínica que lo atiendan. Sí, pero también ahí volvemos al tema de las lucas, Irma, ¿no? Mm, Es innegable. Parece que mientras más plata tenga la gente, obviamente tiene mayor posibilidad de vivir en este mundo tele, ¿no? sí. Telemedicina, telecompras, teletrabajo. No sé si estamos al aire con respecto a lo que decía Walter. Claro, el acceso a la tecnología ya implica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de teletrabajo dice que el empleador te tiene que facilitar los elementos tecnológicos para que tú desarrolles tu Exacto. trabajo. Pero hoy día la mayoría de los trabajadores estamos pagando nuestro internet. En algunas empresas a nosotros nos facilita la Google computador y elementos tecnológicos, pero hay otras personas que trabajan con su propio computador, hay algunas personas que teletrabajan con su celular. Entonces también ahí, como dices tú, se van marcando las diferencias. Y no es solamente esto, porque yo tengo que tener un espacio adecuado
para ejercer mi teletrabajo, o sea, no puedo estar sentada en la mesa del comedor o en la cocina, o sea, tengo que adecuar un espacio en donde yo tenga más silencio, entonces igual es una espiral de costo que hasta ahora lo han absorbido los trabajadores en un porcentaje muy alto, pero que se debería regular en el tiempo en la medida que esta práctica se mantenga. Claro, es que llegó primero la práctica de manera obligatoria y luego las leyes adecuándose, ¿no? Sebastián, vuelvo contigo. Estamos en una alza constante de contagios por COVID-19 ya en su variante infinita, Omicron, es hoy, mañana, no sabemos. Am, ¿Es posible volver al 100% a la presencialidad? ¿Qué es lo que dijeron también las personas que encuestaron? Quienes, por cierto, les ha costado o simplemente no pueden usar este teletrabajo o el mundo virtual para poder ejercer y ofrecer sus servicios. ¿Están esperando una vuelta a la presencialidad a pesar de lo que está ocurriendo con el COVID-19, en lo que ustedes preguntaron? Mira, lo primero que es importante, como se manifestaba al principio, mencionaba la directora, el teletrabajo fue una gran oportunidad para seguir funcionando. Y cuando nosotros preguntamos por los niveles de desempeño de los trabajadores en teletrabajo, encontraron los empleadores que era muy satisfactorio o satisfactorio. En la literatura, digamos, de teletrabajo, cuando uno revisa otros estudios, incluso se habla que el teletrabajo deja la percepción de que hay mayor productividad. Entonces, el teletrabajo siempre va a estar disponible ahí para este escenario que tú nos mencionas. Se puede, es decir, nosotros no pesquisamos casos en los cuales uno mencionara que por teletrabajar no se lograban cumplir los objetivos, que las empresas no pudieran funcionar. Con teletrabajo se puede. Ahora, respecto a lo que tú dices de a futuro, yo creo que sin duda es que finanza el gran sector que nosotros vimos que le viene el teletrabajo como anillo al dedo, principalmente porque el teletrabajo en su ABC tiene que ver con que son generalmente profesionales quienes pueden ejercer con mayor posibilidades este tipo de trabajo. Y ahí en finanzas se da ese caso. En el caso de enseñanza es más difícil. Tuvieron que generar ahí un cambio en la manera en la que en el sector de enseñanza se enseña, valga la redundancia. Habrán otras competencias, otro sistema, la teleeducación, y eso sí que nuestro estudio reflejó que se prefería una presencialidad, sobre todo en el caso de la enseñanza escolar. Ahora bien, en el caso de centros de capacitación, hay una limitante también, es decir, por ejemplo, Sense generó una excelente plataforma para poder generar capacitaciones, los organismos técnicos de capacitación, y ha funcionado muy bien. El tema es que hay ciertos cursos de capacitación que no se pueden realizar a través de distancia. Eso ha significado que han quedado cursos detenidos eh, y no se pueden ejercer porque muchas veces la presencialidad es requisito. Por ejemplo, habían casos por dar un ejemplo, centros de capacitación que tenían que ver con lo agrícola, buenas prácticas, por ejemplo, a la hora de la siembra, de poder ocupar bien los temas de los líquidos de abonos, por ejemplo, buenas prácticas en la agricultura, y eso no se puede enseñar a través de una plataforma a distancia. Hay mecanismos, formas Claro. que tienen que hacerse, entonces ahí es donde organismos estatales son los que prohíben que una persona se capacite de esta manera, porque es vital, digamos, que el trabajador pueda manejar esto en la práctica. Entonces, Sí. la educación es la que lo tiene ahí complejo porque está limitada muchas veces por las propias autoridades. Sí, bueno, y el tema de trabajo en el área industrial, también de estudios, perdón, requieren obviamente un apartado práctico con elementos que no todos los estudiantes van a disponer en sus casas. Irma, vuelvo contigo para ir cerrando ya también. ¿Qué modalidad recomiendan ustedes a los distintos sectores emblemáticos de nuestra región del Maule? Básicamente educacional, comercial y también el mundo bancario, financiero. Eh, ¿Cuál es el camino que tú recomiendas y también qué es lo que se espera que pase para este año 2022? Seguimos con pandemia, por cierto, Mm, no nos suelta por mm. nada, nada de nada. Bueno, primero partir de juicio y realidad.
Ayer uno de los embajadores de la Organización Mundial de la Salud decía que estamos lejos de que esta epidemia como tal, esta pandemia como tal acabe. Mientras esté en el estado de pandemia, nosotros siempre vamos a estar en riesgo por el tema de la frontera y la migración internacional. Entonces, frente a ello, tenemos que pensar y flexibilizar de que el teletrabajo va a lo mejor a tener que ser una alternativa en aquellos momentos más peak. Pensemos que están diciendo que de aquí a una semana más Chile va a llegar a 40.000 contagios diarios de nuevo. O sea, vamos a superar los pics. La diferencia es que la vacuna disminuye, ¿no es cierto?, el impacto de el daño a la salud de la persona que se contagia, pero el nivel de contagiabilidad es muy alto. Entonces, en esa línea yo creo que hay que mantener la flexibilidad y la apertura. Yo creo que el sector financiero no solamente ha expresado su necesidad, sino que ha funcionado bien desde las plataformas y yo creo que el mensaje es que sigan en aquella línea. Lo que sí, para las personas que andan buscando trabajo, jóvenes sobre todo, las competencias digitales son más que necesarias. CENSE el año pasado entregó cursos para jóvenes de 18 años hacia arriba, justamente en mejoramiento de competencias digitales para que se pudieran desarrollar en diferentes sectores económicos. Nos dimos cuenta que el tema de el tipo de personas que contratan en el sector financiero, principalmente, ¿no es cierto?, profesionales y personas de nivel técnico, de nivel medio o superior. Por ahí va, no es oficio, que es lo que nosotros generalmente identificamos. En el sector de educación, Claro. Bueno, ahí va a tener que ir a medida que vaya la autoridad, porque tú sabes que en el caso de la educación en general, tanto la privada como la estatal, se tiene que regir por la autoridad, y si la autoridad determina que es presencial, tendrá que ser presencial. Yo creo que se ha demostrado de que se pudo hacer telemáticamente, a lo mejor en una modalidad mixta, en donde en aquellos periodos nosotros sabemos que invierno no solamente tenemos el COVID, sino que tenemos virus sincicial, enfermedad respiratoria, entonces a lo mejor debería considerarse el periodo de invierno con un sistema mixto. Y en comercio, a través de los apoyos de las pymes, que son muchas pequeñas y medianas empresas, poder a lo mejor buscar alternativas que les permitan sortear, porque es difícil competir con los retail, pero sí tener una apuesta en valor de lo que significa el comercio local. Y también quisiera agregar un dato que no es menor para nosotros como región agrícola. Nosotros cuando recién partió la pandemia, no sé, en junio del 2020, hicimos un levantamiento rápido sobre el impacto de la pandemia en los sectores más importantes de la economía. Y fíjate que la industria alimenticia agrícola de la región del Maule, en ese momento y en el 2021 nunca ha dejado de producir. Ahí no se ha generado un cambio desde al teletrabajo. Lo que se ha hecho es un cambio en el modelo productivo, trabajando con sistemas de turno. Y porque el tema de la presencialidad, mientras no exista un modelo más automático, no es posible. Entonces yo creo que frente a esto, a lo mejor prepararnos. Yo en lo personal me declaro nativa digital, significa que hay muchas cosas que me cuestan un mundo y he tenido que aprenderla. Y los jóvenes tienen una experticia. Y muchas gracias por entregarnos este detalle tan importante de cómo es el escenario hoy en día respecto del teletrabajo en nuestro país y sobre todo en nuestra región. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias.